Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 22 de octubre del 2017. Y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Isaías. Así habló el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado de la mano para someter ante él a las naciones y desbaratar la potencia de los reyes, para abrir ante él los portones y que no quede nada cerrado. Por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque tú no me conocieras. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te hago poderoso, aunque tú no me conoces, para que todos sepan, de oriente a occidente, que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo, el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo, nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús, con preguntas insidiosas, en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron, pues, a algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos, pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: Den, pues, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 22 de octubre del 2017. Te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque tú no me conocieras, nos dice el Señor en la primera lectura. Dios nos ha llamado a todos y a cada uno de los católicos, desde nuestro bautismo, aunque nosotros todavía por ser muy pequeños no le conocíamos, y nos ha concedido un título de honor, hijos de Dios. En la segunda lectura, San Pablo le escribe a los tesalonicenses: Damos gracias a Dios por los trabajos fatigosos que han emprendido su amor y la perseverancia y que produjo en ustedes abundantes frutos.
Los tesalonicenses supieron dar una respuesta generosa al llamado que Dios les hizo a través de Pablo, dando frutos abundantes. Y en el Evangelio San Mateo nos relata cómo Jesús, ante la trampa puesta por los fariseos acerca del pago de impuestos, les responde: den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Así como la moneda tenía la imagen del César, así cada católico debe tener la imagen de Dios. Todos hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26. El que es de Dios refleja la imagen de Dios, el que es del César refleja la imagen del César. Nos dice el Evangelio. ¿Cuál imagen estamos reflejando tú y yo? Audioreflexión de la primera lectura. Libro de Isaías. La primera lectura nos muestra a Ciro, rey de Persia del 550 al 530 a.C., y lo califica con el alto nombre de ungido del Señor. En realidad, no fue poco lo que Ciro hizo en favor de Israel. Él puso fin a la deportación a Babilonia, a partir del 538, restituyó los objetos de oro y plata expropiados por Nabucodonosor y publicó el edicto de la reconstrucción del templo. Isaías ve todo aquello que Ciro ha hecho, como parte del llamado divino. Ve en Ciro, no solo el rey de Persia, sino al ungido del Señor. Es decir, ve en él un instrumento humano de los designios del Dios de la historia. Aquí podemos ver cómo el Señor no fuerza la libre determinación del rey, él guía sus pasos. Yo te llamé por tu nombre, aunque tú no me conocías. Es Dios el primero en salir a nuestro encuentro. Es Dios, rico en amor y misericordia, quien no se olvida de nosotros. No se olvida de aquella criatura que él mismo creó al inicio de los tiempos, pero que se alejó de él por el pecado. Es Dios quien, como Padre, siente ternura por sus hijos. Este modo de obrar de Dios se repite en la historia de cada ser humano. Yo te llamé por tu nombre, aunque tú no me conocías. Al llamarnos por nuestro nombre, el Señor revela la grandeza de sus pensamientos de amor sobre nosotros, porque los pensamientos de Dios son de paz y no de aflicción. Nuestro nombre pronunciado dulce y firmemente por Dios adquiere sentido y un valor trascendente. Nuestra pequeña vida, en cierto sentido, se ha convertido en sagrada, desde el día en que Dios pronunció nuestro nombre. Sin embargo, muchas veces, da la impresión de que no conocemos al Señor. Parece que, aunque Dios pronuncia nuestro nombre, no sabemos quién es, ni cuáles son sus planes e intenciones. Caminamos con inseguridad por la vida en vista del mal existente a nuestro alrededor y dentro de nosotros mismos. Caminamos llenos de miedo, al ver que el bien se está acabando en el mundo y nos atemorizamos ante la muerte, ante la acción de las fuerzas del mal. Entonces es necesario, más que nunca, escuchar que Dios pronuncia nuestro nombre con amor. Él nos da un título, nos pone en pie, nos da una tarea que realizar. Él vence el mal con el bien y nos hace instrumentos de bien, como a Ciro. En realidad, no son los hombres quienes, por sus cualidades, se lanzan al cumplimiento de una misión, sino más bien es la misión dada por Dios la que nos transforma en personas capaces de llevar adelante esa tarea. Por eso nos dice en esta primera lectura: te hago poderoso, para que todos sepan de oriente a occidente, que no hay Dios fuera de mí. Como Ciro, cada uno de nosotros, podemos convertirnos en instrumentos de gracia y aportar nuestro granito de arena en la historia de la salvación. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Isaías capítulo 43, versículo 1. Y ahora sí te habla Yahvé, que te ha creado, que te ha formado. No temas,
porque yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios, al igual que a Ciro, nos llama a cada uno de nosotros, por nuestro nombre, y guía nuestros pasos hacia Él. Al llamarnos Dios por nuestro nombre, nuestra vida adquiere un sentido y un valor trascendente, sagrado, maravilloso. Dejamos de ser espectadores de la creación, para ser actores. Dejamos de ser conformistas cobardes y parásitos de queja, para ser instrumentos de cambio. Dejamos de hacer el mal, para empezar a hacer el bien. Dejamos de ser hombres, para convertirnos en hijos de Dios. Empezamos a dejar huellas, en lugar de dejar cicatrices. El ser humano resucita cuando escucha el llamado de Dios. Porque en el preciso momento en que escuchamos el llamado, somos rescatados del pecado, de la muerte, del mal y Dios nos hace suyos. Y cuando nos hace suyos, Dios empieza en cada uno de nosotros el proceso transformador, nos va haciendo santos, nos va dotando de los dones y de las gracias que nos permitan llevar a cabo la misión que nos ha encomendado y nos va transformando en imagen suya, más y más resplandeciente. Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Juan capítulo 15, versículo 16. Ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes, y los prepararé para que vayan y den fruto y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso saber, que Jesús, a pesar de conocernos a la perfección, de conocer nuestros defectos, nuestras debilidades, nuestro pecado, nuestra cobardía, a pesar de toda nuestra maldad, cree en nosotros, nos elige, nos llama por nuestro nombre. Cuando yo escuché el llamado de Dios a través de esta lectura, le respondí al Señor: Señor, a ti, no puedo engañarte, tú me conoces, y tú sabes muy bien, quién y cómo soy, si tú crees que de mí puedes hacer una santa, lúcete Señor, que tienes mucha tela de donde cortar. A partir de ese momento, entendí que lo más importante no era tanto lo que yo pudiera hacer por Dios, sino que, lo más importante era lo que Dios podía e iba a hacer en mí, y que lo único que yo tenía que hacer, era dejarme hacer por Dios. Por eso en esta lectura el Señor nos dice: los prepararé, para que vayan y den fruto. Responder al llamado de Dios, no significa que nosotros tengamos que hacer cosas por Dios, significa más bien, dejarnos hacer por Dios, significa que en humildad debo abandonarme en sus manos, y dejar que Él me prepare, que Él me envíe, para poder dar fruto. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Mateo capítulo 22, versículo 14. Sepan que muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué maravilla ser de los llamados, pero más maravilloso ser de los elegidos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia consiste en que todos los católicos desde nuestro bautizo hemos sido llamados. Pero son pocos los que comprometen su vida con la evangelización, cumpliendo las 3 misiones de todo bautizado, de ser profeta, sacerdote y rey. Son pocos los que mantienen su alma fortalecida y alimentada con la palabra de Dios, la oración y los sacramentos. Son pocos los que conocen las sagradas escrituras, y más pocos los que la ponen en práctica. Son pocos los que eligen hacer el bien y dejar de hacer el mal. Son pocos los instrumentos de cambio y muchos los parásitos de queja y los conformistas cobardes. Son pocos los que mantienen su lámpara con aceite y encendida esperando la venida del Señor. ¿Quieres ser de esos pocos?
Cristo nunca buscó la cantidad, sino la calidad de sus seguidores. Si repasamos la historia de la salvación, podemos ver cómo Dios ganó batallas, no con multitudes, sino con un solo hombre fiel, que respondió a su llamado: Abraham, Josué, Moisés, los macabeos. Como Dios con un pueblo pequeño e insignificante, Israel, trajo la salvación al mundo. Dios no busca multitudes de católicos, sino busca calidad de católicos. Busca católicos comprometidos, que sepan responder a la grandeza del llamado, para salvar al mundo. ¿Quieres ser uno de ellos? Responde al llamado. Estás a tiempo. Esta es la historia de 4 personas, que se llamaban todo el mundo, alguien, cualquier y nadie. Había un trabajo importante que hacer. Todo el mundo estaba seguro de que alguien lo haría. Cualquiera pudo haberlo hecho, pero nadie lo hizo. Alguien se enojó, porque era un trabajo para todo el mundo. Todo el mundo pensó que cualquiera podía hacerlo, pero nadie se dio cuenta de que no se haría. Resultó que todo el mundo culpó a alguien, pero en realidad no se acusó a nadie. Dios necesita más personas que mejoren al mundo y menos personas que condenen al mundo. Más trabajadores y menos habladores. Más personas que digan, tal cosa es posible y menos personas que digan, esto es imposible. Más inspiradores de fe, de confianza y menos desalentadores. Más gente que haga algo y menos gente que busque faltas en los demás. Más gente que subraye lo bueno y menos gente que grite lo malo. Más gente que encienda velas y menos gente que las apague. Más gente que le diga a Dios, aquí estoy, envíame, y menos gente que le diga, no tengo tiempo, mejor envía a otro, ahí será para después. Se trata de si usas la vida para alimentar tu corazón y el corazón de otros. Tú y solo tú escoges la manera en que vas a afectar positivamente o negativamente a los que te rodean, y esas decisiones son de lo que se trata la vida o la muerte, la salvación o la condenación. Tú y solo tú, eliges ser de los llamados o ser de los elegidos. Audio reflexión de la segunda lectura. Libro de Tesalonicenses. Iniciamos, este domingo, la lectura de la carta a los tesalonicenses. Carta de gran interés pues está escrita solo 30 años aproximadamente después de la muerte de Jesús, aproximadamente en el año 51 después de Cristo. Después de desear la gracia y la paz a la comunidad cristiana de Tesalónica, Pablo da gracias a Dios por las obras buenas de los tesalonicenses, con las que daban testimonio de la vida de Cristo en su corazón. Alaba a los tesalonicenses por los trabajos fatigosos que habían emprendido con amor y perseverancia, manifestando con ello su fe en Jesucristo nuestro Señor. Y por todo ello, los llama elegidos. Elegidos, porque la predicación del Evangelio en los tesalonicenses había llegado con la fuerza del Espíritu Santo, produciendo en ellos abundantes frutos. ¡Qué hermoso! Sería que algún día, alguien hiciera de nosotros una alabanza parecida. Un verdadero elegido, es aquel que responde al llamado como los tesalonicenses, con obras que manifiesten su fe, con trabajosos fatigosos emprendidos con amor y perseverancia, con esperanza en Jesucristo, con la fuerza del Espíritu Santo, produciendo abundantes frutos. Si tú eres de los que tienes todas estas características, puedes llamarte dichoso, porque formas ya parte de los elegidos. En caso contrario estás a tiempo. Lógicamente el proceso entre el escuchar el llamado y convertirnos en elegidos, en muchos no se da de la noche a la mañana. En muchos al principio, la respuesta es torpe, insegura, llena de miedo.
Aquí lo importante, es seguir respondiendo a pesar de mis dudas, a pesar de los 1001 problemas que se me vayan presentando, lo importante es ir aprendido a negarme cada vez más y más a mí mismo, e ir dejando vivir más y más a Jesús en mi vida, en mi corazón. La paciencia es una de las virtudes que debe adquirir el que responde al llamado de Dios, ya que la desesperación puede hacernos que nos quedemos a la mitad del camino. Para explicarme mejor, les voy a platicar algo muy curioso que sucede con el bambú japonés y que lo transforma en no apto para impacientes. Siembras la semilla, la abonas, y te ocupas de regarla constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad, no pasa nada con la semilla durante los primeros 7 años, a tal punto, que un cultivador inexperto estaría convencido de haber comprado semillas infértiles. Sin embargo, durante el 7º año, en un período de solo 6 semanas, la planta de bambú crece más de 30 metros. ¿Tardó solo 6 semanas crecer? No, la verdad es que se tomó 7 años y 6 semanas en desarrollarse. Durante los primeros 7 años de aparente inactividad, este bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitirían sostener el crecimiento que iba a tener después de 7 años. En la vida cotidiana, muchas veces queremos encontrar soluciones rápidas, triunfos apresurados, sin entender que el éxito es simplemente resultado del crecimiento interno y que éste requiere tiempo. Quizás por la misma impaciencia, muchos de aquellos que aspiran a resultados en corto plazo en su seguimiento a Cristo, abandonan justo cuando ya estaban a punto de conquistar la meta. Es tarea difícil convencer al impaciente que solo podrá llegar a ser elegidos, solo podrá llegar al éxito, si persevera, si es constante y coherente, que no se desespere y sepa esperarlo todo de Dios. De igual manera es necesario entender que en muchas ocasiones estaremos frente a situaciones en las que creemos que nada está sucediendo. Y esto puede ser extremadamente frustrante. En esos momentos, que todos tenemos, debemos recordar el ciclo de maduración del bambú japonés, y aceptar que, en tanto no bajemos los brazos, ni abandonemos por no ver el resultado que esperamos, sí está sucediendo algo. Dentro de nosotros. Estamos creciendo, madurando. Quienes no se dan por vencidos, se van dando cuenta cómo de manera gradual e imperceptible, Dios va cambiando su corazón, su mentalidad, va aumentando su fe, su amor, su esperanza, llenándolos de una fortaleza tal, que le permitirá sostenerse firme en el llamado. Responder al llamado, no es más que un proceso que lleva tiempo, dedicación. Un proceso que exige un cambio completo de mentalidad, aprender nuevos hábitos y nos obliga a descartar otros. Un proceso que exige cambios de acción y formidables dotes de paciencia. Si no consigues lo que anhelas, no desesperes, quizás solo estés echando raíces, sigue adelante en tu respuesta al llamado de Cristo y verás cómo tarde o temprano, se podrá decir de ti lo mismo que Pablo les dice en esta segunda lectura a los tesalonicenses. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Segundo libro de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 11. Estos son nuestros pensamientos en todo momento mientras rogamos por ustedes. Que nuestro Dios los haga dignos de su llamado y que, por su poder, lleve a efecto sus buenos propósitos, haciendo que su fe sea activa y eficiente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pablo entendía maravillosamente bien la grandeza del llamado. El santo no nace, se hace. Y no se hace solo, nadie puede ser santo por sus propios medios o capacidades. Solo se puede ser santo con el poder del Espíritu de Dios.
Pablo conocía bien este proceso, por eso en esta lectura nos dice: primero, que Dios los haga dignos de su llamado. ¿Esto qué significa? Significa que nadie es digno del llamado de Dios, todos somos pecadores. Dios no nos llama porque seamos dignos, nos llama porque nos ama y para hacernos dignos del llamado. Segundo, que, por su poder, lleve a efecto sus buenos propósitos. Nadie puede ser bueno sin Dios, ni uno solo, así se lo proponga de 1001 maneras. La única manera de empezar a hacer el bien que queremos y dejar de hacer el mal que no queremos, es con el poder de Dios derramado en nuestros corazones, a través del Espíritu Santo. Tercero, haciendo que su fe sea activa y eficiente. Sin el poder del Espíritu Santo, nuestra fe se vuelve inactiva e ineficiente, pero con el poder del Espíritu Santo, nuestra fe se vuelve activa y eficiente. Como vemos, nosotros lo único que tenemos que hacer al responder al llamado, es dejarnos hacer, acercándonos frecuentemente a los sacramentos, a la escucha de la palabra de Dios, a la oración, y el poder de Dios, a través del Espíritu Santo, nos va a hacer dignos del llamado, nos va a permitir llevar a cabo nuestros buenos propósitos, y va a hacer nuestra fe activa y eficiente. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Segundo libro de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 11. Por lo tanto, hermanos, esfuércense por confirmar el llamado de Dios que los ha elegido. Si obran así no decaerán y se les facilitará generosamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedro nos invita a esforzarnos por confirmar el llamado de Dios que nos ha elegido. Nos invita a no dejarnos llevar por las 4D que llevan al infierno y a la condenación. Desaliento, desánimo, desesperación y depresión. Sino más bien contrarrestar con las 4D que llevan a Dios. Dirección, decisión, determinación y disciplina. La primera cualidad del esforzado, es la paciencia, la constancia, la tenacidad. Ya que a muchos nos sucede lo que, al bambú, a simple vista, parece que se sembró en nosotros semillas infértiles, pero si somos constantes, si tenemos fe, a su debido tiempo veremos las maravillas que Dios es capaz de hacer, con los que, con perseverancia y fe, se mantienen en el seguimiento a Cristo. Pablo es un ejemplo de esto. Pablo, después de su conversión, tardó 4 años en empezar a dar fruto. Recuerda lo que nos dice el Evangelio: el que persevere hasta el fin, ese se salvará. A los perseverantes, se les facilitará generosamente la entrada al reino eterno de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. ¿Quieres asegurar tu entrada al reino? Persevera en tu respuesta, aunque no veas por el momento frutos. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Colosenses capítulo 1, versículo 11 al 12. Que se muestren fuertes en todo sentido, fortalecidos por la gloria de Dios, que puedan sufrir y perseverar sin perder la alegría. Y que den gracias al Padre, que nos preparó para recibir nuestra parte en la herencia reservada a los santos en su reino de luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una persona que no se alimenta bien, se debilita. Un católico que no se alimenta bien espiritualmente, no va a poder permanecer firme en el llamado. El alimento espiritual que se encuentra en los sacramentos, palabra de Dios y oración, nos fortalece, para que podamos enfrentar los sufrimientos y podamos perseverar hasta el fin, sin perder la alegría. Un católico triste, es un triste católico. La alegría es uno de los primeros frutos del Espíritu Santo en los elegidos de Dios. Ya que el elegido, entiende y comprende,
que su vida a partir del momento en que aceptó el llamado, está en manos, nada más, ni nada menos que de Dios. Y por eso es capaz de creer como Pablo. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Venciendo así sus miedos, sus inseguridades, sus dudas, sus tristezas y decaimientos. El elegido, desde el momento en que decidió responder al llamado de Dios, sabe que lo único que puede quitarle la alegría, es perder a Dios. Sabe que, teniendo a Dios, lo tiene todo. Tiene a alguien que cuida, que vela por él, que le ama, y que está dispuesto a dar su vida para salvarlo de cualquier mal y adversidad. Sabe que no está solo, y que Dios junto con las pruebas y los sufrimientos, le va a dar con qué enfrentarlos y salir vencedor. Sabe que su nombre está escrito en el libro de la vida, y que tiene un lugar reservado para él en el cielo. Sabe que, si persevera, si no se aparta del camino, si es constante, tarde o temprano, Dios le va a sanar de todas sus enfermedades, Dios le va a liberar de todas sus ataduras, Dios les va a curar todas sus heridas, y va a hacer de él un santo, un elegido digno de Dios, un testigo de su amor. Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de San Mateo. De nuevo el Evangelio nos habla de uno de los encuentros de Jesús con los fariseos. Encuentros no exentos de hipocresía por parte de los fariseos, de los doctores de la ley y de una grande sinceridad y profundidad por parte de Cristo. Vemos cómo quieren hacerlo caer con preguntas insidiosas, para tener algo de que pudieran acusarlo. Pero Jesús ofrece una respuesta que sorprende a todos, adversarios y discípulos. Den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Con estas palabras, Jesús, no solo confunde a sus adversarios, sino que nos enseña aquello que debemos ofrecer a Dios. Nos indica que a Dios le debemos dar todo aquello que le corresponde como Creador, como Señor de la vida y de la historia. El comentario de San Agustín al texto evangélico de este día es muy claro al respecto. Así como el César exige su imagen en tu moneda, así del mismo modo exige Dios su propia imagen en tu alma. Da a César, dice, aquello que es del César. ¿Qué cosa exige el César de ti? Su propia imagen. ¿Qué cosa te exige el Señor? Su propia imagen. Pero la imagen del César está sobre la moneda, en cambio la imagen de Dios está en ti mismo. Si lloras cuando pierdes la moneda, porque has perdido la imagen del César, no deberías llorar cuando adoras a los ídolos porque injurian en ti la imagen de Dios. Así como la moneda tiene la imagen del César, cada ser humano posee la imagen de Dios. Agustín Disc. 113a, 8. Señor mío y Dios mío, quítame todo lo que me aleja de ti. Señor mío y Dios mío, dame todo lo que me acerca a ti. Señor mío y Dios mío, despójame de mí mismo para darme todo a ti. San Nicolás de Flue, oración. Un grupo de vendedores fue a una convención de ventas. Todos les habían prometido a sus esposas que llegarían a tiempo para cenar el viernes por la noche. Sin embargo, la convención terminó un poco tarde, y llegaron retrasados al aeropuerto. Entraron todos con sus boletos y portafolios, corriendo por los pasillos. De repente, y sin quererlo, uno de los vendedores tropezó con una mesa que tenía una canasta de manzanas. Las manzanas salieron volando por todas partes. Sin detenerse, ni voltear para atrás, los vendedores siguieron corriendo, y apenas alcanzaron a subirse al avión. Todos menos uno. Este se detuvo, respiró hondo y experimentó un sentimiento de compasión por la dueña del puesto de manzanas. Les dijo a sus amigos que siguieran sin él y le pidió a uno de ellos que al llegar llamara a su esposa y le explicara que iba a llegar en un vuelo más tarde.
Luego se regresó a la terminal y se encontró con todas las manzanas tiradas por el suelo. Su sorpresa fue enorme, al darse cuenta de que la dueña del puesto era una niña ciega. La encontró llorando, con enormes lágrimas corriendo por sus mejillas. Tanteaba el piso, tratando, en vano, de recoger las manzanas, mientras la multitud pasaba, vertiginosa, sin detenerse, sin importarle su desdicha. El hombre se arrodilló con ella, juntó las manzanas, las metió a la canasta y le ayudó a montar el puesto nuevamente. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que muchas se habían golpeado y estaban magulladas. Las tomó y las puso en otra canasta. Cuando terminó, sacó su cartera y le dijo a la niña: «Toma, por favor, estos 100 pesos por el daño que hicimos. ¿Estás bien?» Ella, llorando, asintió con la cabeza. Él continuó, diciéndole: «Espero no haber arruinado tu día». Conforme el vendedor empezó a alejarse, la niña le gritó: «Señor». Él se detuvo y volteó a mirar esos ojos ciegos. Ella continuó: «¿Es usted Jesús?». Él se paró en seco y dio varias vueltas, antes de dirigirse a abordar otro vuelo, con esa pregunta quemándole y vibrando en su alma: «¿Es usted Jesús? ¿Y a ti, la gente te confunde con Jesús? Porque ese es nuestro destino, ¿no es así?». Eso es ser de los elegidos, parecernos tanto a Jesús, que la gente no pueda distinguir la diferencia. Parecernos tanto a Jesús, conforme vivimos en un mundo que está ciego a su amor, su vida y su gracia. Si decimos que conocemos a Jesús, deberíamos amar, vivir y actuar como Él. Conocerlo es mucho más que citar los evangelios, que ir a la iglesia. Es, en realidad, vivir su palabra cada día, eso es ser de los elegidos. Tú eres la niña de sus ojos, aun cuando hayas sido golpeado por las caídas. Él dejó todo y nos recogió a ti y a mí en el Calvario. Y pagó por nuestra fruta dañada. ¿Sabes cuánto vales? La sangre de Cristo. Eres muy valioso, compórtate como tal. Empecemos hoy a ser de los elegidos. Empecemos hoy a reflejar su imagen. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 15, versículos 7 al 8. Hipócritas, con justa razón profetizó Isaías contra ustedes cuando dijo: «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden no sirve de nada, las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué daño tan grande hicieron los hipócritas a Jesús en su tiempo? ¿Y qué daño tan grande siguen haciendo los fariseos hipócritas a todos los elegidos en la actualidad? Son parásitos de queja, gente criticona, chismosa, que nomás anda desalentando a los que quieren dar una respuesta al llamado de Dios. Gente que, para justificar su ineficacia para hacerse felices, para responder al llamado, ya que el llamado exige renuncia, desprendimiento, compromiso. Critican criminalmente a los que se esfuerzan por responder al llamado a pesar de sus debilidades, de sus limitaciones, de su pecado. ¿Sabes quiénes fueron los que mataron a Cristo en su época? Los fariseos, los hipócritas. ¿Sabes quiénes siguen matando a Cristo actualmente en la vida de los que son llamados y elegidos de Dios? Los hipócritas. Los católicos comodinos, conchudos, convenencieros, que honran a Dios con sus labios, pero su corazón está lejos de Él. Que le rinden mucho culto, pero que no se entregan y no se comprometen en el servicio. Que enseñan doctrinas y mandatos de hombres, porque desconocen las doctrinas y mandatos de Dios, ya nunca han leído la Biblia, ni han escuchado la palabra de Dios.
Por eso el Señor nos invita con tanta vehemencia a dejar de ser mediocres, a definirnos o fríos o calientes, porque a los tibios los hipócritas, los vomita Dios y lo vomita el diablo, dan asco. Que Dios nunca nos permita ser de aquellos que desalentemos a los demás en su respuesta a Cristo, sino todo lo contrario. Un anciano que tenía un grave problema de miopía se consideraba un experto en evaluación de arte. Un día visitó un museo con algunos amigos. Se le olvidaron las gafas en su casa y no podía ver los cuadros con claridad, pero eso no le frenó en manifestar sus fuertes opiniones. Tan pronto entraron a la galería, comenzó a criticar las diferentes pinturas. Al detenerse ante lo que pensaba era un retrato de cuerpo entero, empezó a criticarlo. Con aire de superioridad dijo: "El marco es completamente inadecuado para el cuadro. El hombre está vestido en una forma muy ordinaria y andrajosa. En realidad, el artista cometió un error imperdonable al seleccionar un sujeto tan vulgar y sucio para su retrato. Es una falta de respeto". El anciano siguió su parloteo sin parar hasta que su esposa logró llegar hasta él entre la multitud y lo apartó discretamente para decirle en voz baja: "Querido, te estás mirando en un espejo". Moraleja: tardamos en reconocer y admitir nuestras propias faltas, que parecen muy grandes cuando las vemos en los demás. O como dice el dicho: lo que uno no puede ver en su casa lo ha de tener. Lo que te choca, te checa. Deja de criticar, de murmurar, de matar a Cristo en los demás, y empieza a trabajar en la extensión del reino de los cielos, porque solo así te salvarás. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Segundo libro de Corintios capítulo 2, versículo 15 al 16. Si Cristo es la víctima, nosotros somos la fragancia que sube del sacrificio hacia Dios, y la perciben tanto los que se salvan como los que se pierden. Para los que se pierden es olor de muerte que lleva a la muerte. Para los que se salvan, fragancia de vida que conduce a la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo es la piedra angular que desecharon los constructores, piedra de tropiezo para unos, y de construcción para otros. Lo mismo el que sigue a Cristo, el que trabaja con amor y entrega auténtica para la extensión del reino de los cielos, va a ser olor de muerte para los criticones, chismosos, católicos hipócritas, que se ven descubiertos, expuestos, con la predicación del elegido fiel. En cambio, para aquellos que escuchan la predicación con un corazón humilde y contrito, para los que se salvan, para el predicador y el evangelizador fiel, va a producir en ellos fragancia de vida que conduce a la vida. Por eso, cuando escuches la palabra de Dios, y ésta te exponga, te descubra tus fallas, tus debilidades, no ataques al elegido de Dios, para justificar tu falta de compromiso y de conversión, sino más bien, reconoce tus miserias, reconoce tus enfermedades, arrepiéntete, conviértete y abre tu corazón al amor y a la misericordia de Dios, solo así experimentarás la salvación en tu vida y serás objeto de salvación para los demás. No te vaya a pasar lo que a los fariseos de la época de Jesús, que prefirieron matar a Jesús, antes que reconocer sus fallas, sus miserias y su pecado. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Segundo libro de Corintios capítulo 3, versículo 18. Por eso, todos nosotros andamos con el rostro descubierto, reflejando como un espejo la gloria del Señor, y nos vamos transformando en imagen suya más y más resplandeciente, por la acción del Señor que es Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
El hombre con su comportamiento, con su testimonio, con su forma de hablar, de pensar, de sentir, de vivir, va reflejando o la imagen de Dios, o la imagen del diablo. Va dejando huellas o va dejando cicatrices. El que responde al llamado de Dios, anda con el rostro descubierto, no anda aparentando lo que no es, ni pretende ser perfecto, ni santo, reconoce su pecado, su debilidad, sabe que sin Dios no puede nada, y que con Dios lo puede todo, y refleja día a día como un espejo la presencia de Dios en su vida, y se deja transformar en imagen de Cristo, más y más resplandeciente por la acción del Señor que es Espíritu. Estaba un día un platero enseñando a su aprendiz a pulir la plata, y puso a este a pulir un plato de plata. El aprendiz, después de trabajar un buen rato con mucho ahínco, puliendo la plata, corría con su maestro a ver si el plato ya estaba listo. Este hecho ocurrió varias veces, hasta que el maestro platero, cansado del ir y venir de su aprendiz, en busca de su aprobación, le dijo: «Amigo, el plato va a quedar bien pulido, cuando tú puedas ver tu imagen reflejada en él. ¿Quieres saber si ya eres un elegido de Dios, si ya estás bien pulido? Muy fácil, ¿se refleja la imagen de Cristo en tu vida? ¿O se refleja la imagen del mundo, del demonio y de la carne? Ojalá que todos algún día, podamos decir como Pablo: ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí. Y esto solo va a ser posible, si perseveras, si eres constante, si no te desesperas en tu seguimiento a Cristo, en tu respuesta a su llamado, entonces tarde o temprano, sin que tú te des cuenta, vas a reflejar con tu vida a Cristo». Seguimos pidiendo mucho su oración por todos los misioneros del grupo de familia de la Virgen María, que se mantienen fieles a su respuesta al llamado, para que Dios nos llene de gracia y bendición y nos permita ser perseverantes, constantes, llenos de amor, y de entrega auténtica, en el cumplimiento de la misión que Cristo nos ha confiado. Pedimos por todos los que nos critican, nos persiguen, por todos aquellos que, con sus comentarios y chismes, están desalentando y apagando la fe de los que han sido elegidos por Dios para trabajar en la extensión de su reino, para que Dios les toque el corazón, los convierta, los transforme de católicos parásitos, en católicos activos, instrumentos de cambio que comprometidos, con su testimonio y con sus palabras, animen a otros a responder al llamado de Dios. Oremos por la misión que tenemos en puerta. La Estanzuela, Camichines, Salitre I, Salitre y San Pablo, para que Cristo Jesús se haga presente a través de su Espíritu Santo, con toda su gracia, su amor y su poder. Oremos por los enviados, para que Dios les quite todos los miedos, dudas e incertidumbre, y puedan dar una respuesta generosa, llena de fe y amor, al llamado que Jesús les hace. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre del Crucero, por Lolita Solís, por los hijos de Silvia, por los hijos de Luisa, por María Abando, por la hija de Lisa, por Olga, por Gerardo, por José y Emérita, por Carmen Hermosillo, por Gloria, por Estoyan, por Marta Atilano, por Diego, por Vicky, por Clara, por su bebé, por Mónica hija de Tere, por Betty y José Luis, por mí, por cada uno de nosotros y por todos los integrantes del grupo Familia de la Virgen María, para que el Señor Jesús remedie nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad.
Sigamos orando por el programa de Radio María Estados Unidos, para que Cristo Jesús nuestro Señor, nos siga llenando de amor, sabiduría, gracia y bendición a todos los que participamos. Anuncios importantes. Fechas. Actividades de noviembre y diciembre. 1. 11 de noviembre Retiro Cocula y 12 de noviembre, Envío Cocula. 2. 18 de noviembre Retiro Guadalajara horario 4 p.m. A 8 p.m., traer camiseta azul. La cooperación para la comida de los enviados será de 40 pesos. Favor de entregar su cooperación a su coordinador. 3. 19 de noviembre Envío Guadalajara. De 12 a.m. a 5 p.m. traer camiseta amarilla. 4. 26 de noviembre Retiro y Envío Cuquio. 5. 03 de diciembre Encuentro horario 10 a 5 p.m. Servidor que no asista, será dado de baja. Servidores camiseta amarilla, coordinadores camiseta roja. Por favor no se les olvide traer su guisado para el encuentro, y su cooperación anual. Dios recompense su generosidad. Coordinadores, no se les olvide entregar los ramilletes espirituales que se ofrecerán a los nuevos enviados. Necesitamos tenerlos a más tardar, el día de la junta. Muchas gracias. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.